Siempre supe que mi hora llegaría. Desde niña, soñé con el día en que finalmente podría levantar la cabeza y mirar a los ojos a quienes siempre me menospreciaron. Y hoy, con una nueva identidad forjada en las llamas de la injusticia y el desprecio, soy la verdadera heredera del legado. 50 millones de euros en mi cuenta bancaria son la prueba tangible de este poder que, de alguna manera, siempre fue mío. Mientras Lucía se desmorona en su propia hipocresía, la observo desde lo alto de mi nuevo trono. El lujoso salón donde crecí, ahora iluminado por éxitos que no puedo negar, contrasta enormemente con los recuerdos de los días en que me llamaban apáñatelas. Mi hermano recibía un coche nuevo en su fiesta, mientras yo solo recibía la indiferencia familiar. Ellos no sabían que guardaba cada insulto y cada risa burlona. Y ahora, aquí estoy, lista para transformar los ecos de sus burlas en el estruendo de mi victoria. Siento el sabor de la venganza. Es dulce, como un vino añejo que solo mejora con el tiempo. La humillación pública que Lucía teme es exactamente lo que deseo, y no me conformaré hasta que sienta el peso del desprecio que me lanzó durante tanto tiempo. Cada palabra suya, cada mirada de desdén, ahora se convierte en mi combustible. La imagen de ella, desplomándose bajo el peso de su propia ambición y de los errores cometidos, dibuja una sonrisa en mi rostro. La ironía es deliciosa. Recuerdo todas las noches en que lloré, mientras mi madre se concentraba en el éxito de Lucía. Algún día serás tan grande como ella, decían, pero nadie vio la verdad. Yo siempre fui más grande. El tiempo que pasé en silencio, observando y aprendiendo, ahora se transforma en un poder indiscutible. A cada segundo, a cada fracción de tiempo que se agota, mi furia se convierte en una fuerza implacable. Las reuniones familiares se convirtieron en un juego. Creían que el dinero podía borrar el pasado, pero yo ahora soy el símbolo del cambio. Una mesa repleta de rostros pálidos y preocupados, mientras el latido de mi corazón resuena en un compás triunfal. Con un simple chasquido de dedos, podría destruir todo lo que construyeron sobre las mentiras que perpetuaron. Y eso es exactamente lo que planeo hacer. Lucía, ¿quiere respeto? Que se prepare para verlo disiparse como humo. Manipularé la narrativa, convertiré su caída en un espectáculo. Transmitiré al mundo la verdadera historia de nuestra familia, exponiendo las heridas que intentaron ocultar. La justicia se hará, y ella será la protagonista de mi escenario. El sol brilla hoy para mí, y cada rayo es un recordatorio de lo que he conquistado. No soy solo una heredera, sino la legítima representante del legado que ellos mancillaron. Reescribiré la historia, y cuando llegue la hora, cada uno de ellos se postrará ante mí. Soy la venganza que nunca vieron venir. Prepárense, porque la verdadera historia ha comenzado. El teatro de mi vida ahora es el escenario de la redención, y yo soy la estrella principal. Y cuando caiga el telón, Lucía comprenderá que la herencia más valiosa de todas es la fuerza de quien se levantó del dolor del pasado para reclamar el futuro que realmente le pertenece. El día siguiente amaneció como un nuevo comienzo. El cielo azul se extendía sobre mí, un telón de fondo perfecto para el renacimiento de mi vida. Me miré en el espejo y vi a una mujer fuerte, no solo una heredera, sino una guerrera lista para la batalla. Lo que era un sueño ahora era una misión. Con cada respiración, la expectativa de vengar mi pasado palpitaba en mis venas y la adrenalina me impulsaba. Mi plan comenzó a tomar forma. La primera etapa, una aparición triunfal en la próxima reunión familiar, un evento rodeado de conversaciones susurradas y risas nerviosas. Cuando sus miradas se vuelvan hacia mí, sentirán la tormenta que se avecina. Decidí que era hora de ser más que una espectadora,
Sería la directora de mi propia narrativa, y nadie podría quitármelo. Llegó el día de la reunión. El salón estaba repleto de rostros conocidos, pero sus sonrisas nerviosas revelaban el verdadero miedo que se escondía tras su glamour. Esperé hasta que Lucía entrara, con su aura de superioridad. Los susurros cesaron cuando hizo su entrada triunfal, como si estuviera destinada a brillar. No me importaba. El verdadero espectáculo sería cuando yo hiciera mi aparición. Esperé el momento preciso, la tensión en el aire retorciendo mi estómago en anticipación. Entonces me levanté y caminé hasta el centro del salón. El silencio era ensordecedor. Cada rostro se volvió hacia mí, y podía sentir las miradas de asombro y curiosidad. Era mi hora. Una sonrisa segura se formó en mi rostro, una máscara de calma que ocultaba la tormenta dentro de mí. No sé si lo han notado, pero el mundo puede ser un lugar injusto. Comencé, las palabras fluyendo como un dulce veneno. Durante mucho tiempo viví en la sombra, reprimida e ignorada. Pero ahora, como todos pueden ver, ya no soy la persona que se conformaba con apáñatelas. Hoy, soy la verdadera heredera de este legado. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio en paja seca. Los observé reaccionar. Lucía intentaba mantenerse serena, pero su mirada traicionera delataba su inseguridad. Sabía que la marea estaba cambiando. Yo no solo iba a contar mi historia, iba a exponer la verdad que la familia intentó ocultar. Mientras muchos de ustedes creyeron que podían usarme como escalón para el éxito de otros, los tiempos han cambiado. Traigo conmigo la fuerza de las injusticias que enfrenté. A partir de ahora, ya no seré una sombra. Serán ustedes quienes tengan que esconderse. Escena 1. Mis palabras salieron como balas, alcanzando sus objetivos con precisión. Una expresión de horror se extendió entre los miembros de la familia. Me encontraba en un mar de reacciones, incredulidad, shock y, finalmente, una chispa de miedo. El poder estaba cambiando de manos. Ahora yo tenía el control. He alcanzado un hito que muchos de ustedes nunca imaginaron que pudiera lograr. 50 millones de euros es el valor que ahora siempre me pertenecerá, y esto es solo el comienzo. Quiero que todos ustedes recuerden esto. Soy la fundadora de una nueva era para nuestra familia. Noté que lágrimas de rabia y humillación brotaban en los ojos de Lucía, y eso me produjo una oleada de satisfacción. Durante años se sintió intocable, la depredadora de nuestro clan. Ahora se veía desprotegida, despojada de su armadura. En sus manos el poder se evaporaba como humo, mientras yo lo absorbía. La reacción no se hizo esperar. La sala estalló en murmullos de incredulidad. Alguien se atrevió a interrumpirme, cuestionando el origen de mi fortuna. Surgieron frases de desconfianza, pero yo estaba preparada. Para cada ataque tenía una respuesta perfeccionada. Y así comenzamos un juego de ajedrez verbal, donde siempre tenía una jugada adelantada. La verdad es que no importa cómo llegué aquí. Lo que importa es que estoy aquí y no voy a renunciar. Después de ese evento, la conversación en la familia cambió. Lucía comenzó a rodearse de falsos aliados, intentando menospreciar mi éxito. Pero yo veía a través de sus máscaras. Era claro que la envidia corría por las venas de esas reuniones, y yo era la causa. Y cuanto más intentaba denigrar mi nombre, más la veía hundirse en su propio pozo de mentiras. Cada intento suyo de desacreditar mi logro solo fortalecía mi plan. Los días pasaron, pero la furia seguía en mi mente. La venganza que había planeado ahora se había convertido en una misión con consecuencias mucho mayores de las que había imaginado. Busqué aliados fuera de la familia, personas que pudieran ver mi visión
y actuar como escudos contra las intrigas. La ciudad estaba repleta de posibles cómplices, personas que también habían sufrido al ser olvidadas por quienes debían defenderlas. Comprendí que la historia de Lucía no era solo suya, era de todos aquellos que la habían apoyado ciegamente. Las semillas de la discordia estaban siendo sembradas, y yo estaba lista para que florecieran. ¿Serían capaces de hacer lo mismo que yo? El tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: yo no retrocedería. Con cada movimiento planeado, mi red de influencia se expandiría, y la caída de Lucía sería más dramática de lo que cualquiera pudiera imaginar. En aquel día fatídico en que me levanté, mi clamor por justicia ahora resonaba en la ciudad. Era más que una venganza personal, era un vuelco que nadie había previsto. Y así, mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la ansiedad por mi objetivo se volvía cada vez más palpable. Estaba a punto de convertir cada herida en un arma, y mi legado emergería, como un fénix renaciendo de las cenizas. No sería solo una mujer buscando su lugar, sería un huracán que no cesaría hasta que todas las tormentas de mi vida fueran limpiadas y mi nombre estuviera finalmente junto al éxito. La batalla apenas comenzaba. El tiempo fluye como un río implacable, cada día trayendo nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Mientras las semanas se convertían en meses, la tensión dentro de mi familia aumentaba. Lucía, en su desesperado intento por mantener su imagen, comenzó a armarlos contra mí, y cuanto más lo intentaba, más evidente se volvía su fragilidad. La vieja estrategia de denigrarme parecía una balanza desequilibrada. Lo que ella no sabía era que estaba alimentando mi control sobre la narrativa. Unas semanas después de la reunión, me encontré en un café discreto, los aromas de las bebidas calientes mezclándose con el suave sonido de las conversaciones a mi alrededor. Era aquí donde reuniría a amigos inesperados, aliados clandestinos que sentían el peso de la opresión que Lucía imponía. Uno de ellos era Rafael, un agudo abogado que conocía las leyes como pocos y tenía sus propios resentimientos hacia mi hermana. «Sabemos cómo hacer que la verdad salga a la luz, Ana», dijo, su voz grave trazando el futuro que anhelaba. «Durante mucho tiempo ha usado el nombre de nuestra familia para ocultar sus propios errores. Ahora, puedes usar eso a tu favor». Sus palabras fueron como un brote floreciendo en un suelo árido. Mientras hablaba, la idea de aprovechar, de usar la información estratégica, comenzaba a tomar forma en mi mente. La forma en que Lucía siempre se escudaba en la reputación familiar era uno de sus puntos fuertes, pero ahora yo tenía las cartas en la mano. A partir de ese día, cada acción suya, cada paso, se convertiría en una pieza en mi juego. Y, como una directora de orquesta, yo controlaría la sinfonía. La primera acción comenzó con un rumor cuidadosamente sembrado. El movimiento era simple: exponer las fechorías que Lucía creía ocultas. Era cuestión de tiempo hasta que alguien comentara sobre una antigua transacción suya con un inversor que terminó en un desastre financiero. La noticia explotó como un globo pinchado en la fiesta de alguien que no sabía que la música había terminado. Las conversaciones en las reuniones familiares cambiaron, y las miradas de respeto que Lucía solía recibir comenzaron a disolverse en incredulidad y especulación. Contudo, ella no estaba sola. Su grupo de aliados comenzó a desmoronarse. La inseguridad es contagiosa, y el miedo a ser quemados por sus juegos sucios los llevó a considerar las posibilidades. El veneno corría por sus venas, y lo mejor: yo era la única que tenía el antídoto. Aquella que había sido despreciada se había convertido en la fuerza. Su orgullo, del cual siempre se había apropiado, se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa.
Con la ciudad ahora en mi red, mi estrategia se expandió. Mis antiguos compañeros de colegio, aquellos que también sintieron las cenizas del desplazamiento y el rechazo por parte de nuestra familia, comenzaron a unirse. Uno a uno, traían historias de sus propias experiencias, una mayoría que tenía que ser escuchada. Por cada historia de injusticia, surgía un nuevo aliado. Fueron semanas de llamadas dedicadas, reuniones clandestinas y acuerdos hechos en la sombra. Rafael no era el único que traía información. Con un grupo de personas a mi lado, montamos un plan audaz. Cada uno de ellos se convertiría en una voz, y juntos viralizaríamos la verdad oculta en el corazón de nuestra familia. La historia de Lucía no podía permanecer como la única contada. Cada uno de ellos traería su versión de la historia, cada cual revelando la faceta sombría que generalmente se escondía bajo sus sonrisas. La gran revelación sería un evento que no solo viralizaría la conversación, sino que también pondría a Lucía de rodillas. Una protesta, una serie de relatos colectivos en forma de testimonios públicos, pondrían las cartas sobre la mesa. Con la ayuda de uno de mis amigos, un fotógrafo talentoso que adora historias de impacto social, preparé un video que mezclaba testimonios con escenas de la ciudad. Cada rostro que aparecía contaba una historia de lucha. Allá en el fondo, sabía que Lucía no se preparaba para enfrentar esta tormenta. La coraza que normalmente la protegía ahora se había convertido en papel, y yo estaba a punto de romperla. Las piezas se estaban alineando, y ya no podía contener la emoción. Era hora de lanzar la primera piedra. El día del evento, el lugar estaba repleto de expectación. Un grupo diverso de personas, unidas por este propósito, atraía miradas curiosas. Bajo un cielo cargado y nublado, subí al pequeño escenario montado, el corazón palpitante de emoción controlada. Mientras me preparaba para hablar, la energía pulsante en la multitud parecía alinearse con la ambición que hervía en mi interior. En lugar de nervios, sentí la fuerza de mi venganza calentándome. Estamos aquí hoy para contar nuestras historias, para unir voces que antes eran silenciadas, por la hipocresía de una mujer que no hace justicia a nuestro legado. Nosotros somos más que las sombras de aquellos que nos menospreciaron. Cada uno de ustedes trajo sus experiencias, y hoy, juntos, elegimos derribar el muro de opresión que Lucía construyó a nuestro alrededor. Los aplausos crecían a medida que revelaba cada testimonio. La energía de la sala se calentaba. Era increíble ver rostros de esperanza formarse. La narrativa de mi crecimiento, la lucha contra Lucía, se estaba desarrollando ante todos. Apenas podía contener la satisfacción. Y cuando el video finalmente fue exhibido, la confusión se apoderó de los rostros alrededor. En él, Lucía aparece, ya no como aquella que disfrutaba de la adulación, sino como la verdadera protagonista de sus propias fallas. Cada una de sus acciones expuestas a un público comprometido con la verdad, con una unidad que nunca pensé que conseguiría alcanzar. Mientras las imágenes se desarrollaban, sentía la adrenalina explotando dentro de mí. La batalla se había intensificado. Era una nueva era, y Lucía, la mujer que siempre vivió a la sombra de la superioridad, ahora se vería frente a un espejo distorsionado, reflejando el eco de sus fallas. Ha llegado la hora de contar la verdadera historia de nuestra familia, declaré, mi mirada penetrante fijada en los cientos de rostros ante mí. Prepárense, porque la tormenta apenas está comenzando. Los aplausos resonaban a mi alrededor como el sonido de tambores de guerra, y yo era su comandante. Sentí la energía de la multitud pulsando tan fuerte que apenas podía contener la emoción. El evento fue más que una simple exposición de verdades. Fue un grito colectivo de resistencia.
Joyas de injusticias ahora iluminadas. Cada historia compartida se convertía en una lanza apuntada al corazón de mi mayor enemiga, Lucía. Mientras los murmullos y aplausos envolvían el lugar, una parte de mí quería parar, mirar atrás y absorber el momento. Pero la tormenta que había desatado no podía calmarse. Había un propósito mayor en curso, algo que trasciende el mero deseo de venganza. Estaba moviendo montañas, y Lucía, ciertamente, estaba al borde del colapso. Después del video, la atmósfera cambió. La gente comenzó a acortar las distancias, formando una comunidad, cada una de ellas, sólidamente unidas por el deseo de justicia, robaba un poco más del poder de Lucía. La voz de ella, que antes sonaba como una orquesta de encantos, ahora comenzaba a ser amortiguada bajo las voces que reclamaban su espacio. Con la audiencia aún resonando, decidí lanzar la próxima táctica de mi estrategia. La seguridad de la reunión, que debería proteger a Lucía de cualquier represalia, rápidamente se convertía en una trampa invisible. Uno de mis cómplices, un periodista de investigación, hizo un acercamiento sutil y astuto, insinuando revelar detalles sombríos que sustentaban lo que solo parecía superficial. Lucía siempre fue la reina en su castillo, pero hasta las reinas tienen secretos, y no lo olviden. En el reino de la fama, una sola verdad ocultada puede derrumbar imperios enteros. Proyecté con confianza. Esa frase disparó una ola de murmullos. Sabía que había franqueado una entrada. Los acontecimientos recientes en su empresa no son solo una cuestión de desastres financieros. Son un reflejo directo de decisiones éticas dudosas. A lo largo de los años, ella construyó un imperio sobre las ruinas de cimientos frágiles, esperando que nadie fuera capaz de cuestionar lo que se escondía bajo el brillo. Continué. Con cada palabra, la imagen de Lucía parecía desgastarse, manchándose de una realidad que ya no podía controlar. La gente en la audiencia se miraba, algunas con expresiones de incredulidad, pero otras con un destello de reconocimiento, como si fueran cómplices de un delito cuyas pruebas habían estado ocultas mucho antes. Hoy estamos aquí para transformarlas, para traerlas a la luz. Miré directamente a la cámara que filmaba cada movimiento. La verdad no es solo una cuestión de exponer a los demás. Es sobre liberarnos de las cadenas que nos han mantenido atados durante años, que nos impedían ser quienes realmente somos. Cuando las luces se apagaron y la pantalla comenzó a girar de nuevo, un Rafael, al fondo, aplaudía, sujetando un micrófono como si hubiera elegido la mejor oportunidad para una réplica atenta. ¿Y cuál es tu verdadero legado, Lucía? ¿Cuántas personas tuvieron que sacrificarse para que pudieras subir a tu trono? Es hora de que nosotros, como familia, decidamos quiénes somos realmente. En ese momento, supe que el pánico comenzaba a apoderarse de las filas de la troupe de Lucía. Los rostros de las personas que antes reían disimuladamente con ella, ahora se convertían en muecas horrorizadas. En un estado de negación, Lucía solo se había apoyado en la fuerza de una fachada. La fragilidad era evidente y el miedo se extendía entre ellos como una ola. «Queremos oírte, Lucía», dije, sintiendo la adrenalina subir. «Nadie se quedará en silencio. Ya no puedes esconderte tras tu reputación. El tiempo del silencio ha terminado». De repente, en medio de ese clima cargado de tensión, se abrió la puerta. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, mientras Lucía hacía su entrada dramática. El costoso vestido que llevaba no cambiaba el hecho de que, bajo sus pies, el suelo temblaba. Si yo era un huracán, ella era una tormenta de granizo aproximándose a un remolino. Pero, como en toda batalla, era la tormenta más legítima la que habría de prevalecer. «No lo entiendes, Ana». Su voz temblaba, pero tenía una resiliencia que conmocionó a la audiencia.
Puedes sentirte poderosa ahora, pero todos escucharán mi versión. No puedes borrar lo que he construido, no puedes decir que no soy válida. Eso es precisamente lo que hacemos, Lucía, repliqué, cruzando los brazos delante de ella, un gesto de desafío. Siempre has usado tu poder para silenciar las voces que eran más importantes, pero lo que tú consideras construir no se sostiene si se fundamenta en mentiras. Miré al público. La atmósfera comenzaba a cambiar. La empatía por Lucía se estaba disipando rápidamente a medida que las verdades no dichas comenzaban a fluir como un río. Rita, una antigua amiga de Lucía, levantó la mano. ¿Te has olvidado de que éramos tus amigas? Lo que vi, solo puedo describirlo como traición. La forma en que nos usaste. Es hora de ser libres. Es hora de justicia. Y sus palabras provocaron murmullos entre la audiencia, como un eco en un valle profundo. El tiempo del silencio ya no era una opción. Lucía se dio cuenta de que sus maniobras se habían convertido en acciones que habían herido y derrumbado su imperio. Esto es solo un juego, ¿sabes? No se puede ganar, pronunció, intentando recuperar un poco de control. Jane y yo vamos a exponer cuánto daño nos ha causado tu ambición, añadió Marlon. Esto es más grande que tú, y recuerda, algún día tendrás que responder por cada herida que nos enseñaste a cargar. En ese momento, la marea giró a mi favor. La tormenta que Lucía representaba ahora era un drama sin ensayo. Mientras la observaba desgastarse bajo los focos, la satisfacción comenzó a apoderarse de mí. Se había convertido en una marioneta, y cada uno de mis dedos estaba sobre las cuerdas de esa actuación. Pero no era hora de parar. La energía que palpitaba en el lugar necesitaba ser capitalizada. Hoy, estamos aquí no solo para exponer a Lucía, sino también para empoderarnos mutuamente. Tenemos el derecho de llevar esta lucha adelante y convertirla en algo grandioso. Esta no es solo mi lucha, es la lucha de cada uno de los presentes. Mi discurso ardía de verdad. Convoqué al público y dije que permanecer en silencio era una elección que no tendríamos más a partir de hoy. Era hora de cambiar nuestra narrativa, de reescribir la forma en que habíamos vivido hasta ahora, listos para construir un futuro más justo. Sintiendo cada fuerte latido en mi corazón, supe que la batalla que habíamos iniciado se convertiría en una revolución. El eco de esa afirmación quedó en el aire, vibrando por ansiedades nunca antes expresadas. Yo era la catalizadora de una nueva era. Lucía, aturdida, comenzaba a darse cuenta de que su era de dominación había llegado a su fin. Juntos, daremos la vuelta. Esta tormenta que se forma es nuestra oportunidad de renacimiento. Nosotros somos la verdadera fuerza que combatirá la dictadura de la mentira, dije, sintiendo la emoción de la audiencia crecer y creciendo junto con la aura de nuestra fuerza. Y en ese instante, la verdad fue la única que salió victoriosa. La energía que había generado en ese evento reverberaba en cada rincón de mi ser. Los rostros a mi alrededor mostraban una combinación de esperanza y determinación, reflejando las emociones que ahora compartía con todos. Recuerdo cómo era sentirse invisible antes, pero ahora era el centro de una revolución, una unidad que yo misma había fomentado. La transición de ser la oprimida a convertirme en la fuerza que galvanizaba a todos a mi alrededor era una emoción indescriptible. Cuando la expectación del público llegó a su punto álgido, Lucía, aún llena de su orgullo herido, intentó reaccionar. Se recostó, sus facciones distorsionadas en una máscara de rabia e incredulidad. Es fácil hablar cuando tienes un público, Ana, espetó, intentando recuperar la confianza que se le escapaba de las manos. Pero lo que estás haciendo es una puñalada trapera. Me lo pagarás. Atemperando la euforia del momento, sus palabras cayeron sobre la sala como lluvia en un día soleado.
Una parte de mí se maravilló con la escena. Como un ave rapaz, intentaba atacar, pero sus garras se debilitaban cada vez más. Se había convertido en un eco lejano de la antigua Lucía, la que dictaba las reglas. Lo inevitable se manifestaba. Había llegado la hora del juicio. Si te sientes así, Lucía, es porque sabes que la verdad te rodea. Nadie puede vivir en la mentira para siempre. Este no es solo tu juego. Todos estamos participando ahora. Respondí, mi voz firme y clara a la vez. Sentí el apoyo de la sala aumentar, como una ola en la playa. La gente empezó a gritar palabras de apoyo, y vi cómo la confianza de Lucía se deshacía. Lo que podría haber sido una respuesta defensiva se estaba convirtiendo en un enfrentamiento público. Una parte del público levantó carteles improvisados que decían «Basta de manipulaciones» y «La verdad prevalecerá». Y la energía que había generado se convertía ahora en una tormenta en sí misma. Marlon se levantó de nuevo, con el semblante decidido. Hoy no se trata solo de ti, Lucía. Se trata de todos nosotros que hemos sido silenciados. Ya no eres la única que cuenta la historia. La estamos reescribiendo. Y esa narrativa ya no puede ser distorsionada. Las miradas de apoyo que flotaban hacia mí eran como armas, y cada una de ellas aumentaba mi poder y claridad de propósito. Cada expresión me incitaba a continuar, a profundizar en mi misión. Lucía estaba a punto de convertirse en lo que siempre había temido, un icono de lo que no se debe ser, una marioneta caída que ahora luchaba contra su propia pérdida de control. No soy la única que sufre, Lucía. Tus acciones no solo me afectan a mí. Tu avaricia y egoísmo se extienden como un veneno, matando sueños y aspiraciones. Tengo amigos que están aquí, dispuestos a exponer cuánto daño y trauma nos has causado, herida tras herida, y ya no vamos a sufrir en silencio. Había una determinación ardiente en mi corazón. La gente a mi alrededor palpitaba, y cada momento me recordaba la fuerza de lo que había iniciado. Lucía no podía, ya no, usar su posición para silenciar la voz y la dignidad de las que venían detrás de ella. Yo era la bandera que unía todo esto. Estaba lista para creer. Siempre te has preocupado más por el poder que por las personas. Los que son realmente más débiles siempre pagan el precio de tus ambiciones desmesuradas. Pero no estoy aquí para coronarte. Estoy aquí para poner fin a este cúmulo de mentiras. Gesticulé, cada palabra saliendo como un trueno firme. En los ojos de la gente vi coraje. Era como si un nuevo espíritu soplara sobre nosotros. El público no solo estaba observando, estaban participando. Percibía las risas, las lágrimas. Días y meses de dolor se vertían en energía reveladora. Con un gesto discreto, invité a más aliados a levantarse y compartir sus experiencias. Cada historia contada era gasolina para la hoguera que había encendido. El ambiente del lugar cambiaba con cada nuevo relato. Uno a uno, alzaban sus voces. Una mujer llamada Leticia, que creció a mi alrededor, se levantó entre lágrimas. Me sentía invisible hasta hoy. Lucía me hizo sentir que solo importaba cuando servía a sus intereses. Esta no es mi historia, es la de todas nosotras. Su voz hizo olas. Con cada nuevo testimonio se armaba una cadena, revelando la verdadera red de opresión que Lucía había establecido. La sala estaba llena de emoción, voces altas clamando por un cambio. Las lágrimas de dolor se fusionaron con la certeza de que aquella tormenta monárquica estaba a punto de colisionar con una nueva comprensión. La ola de euforia era palpable, y cada grito resonaba la certeza de que éramos una fuerza. Los aplausos y gritos de apoyo retumbaban en las paredes, y Lucía, presionada entre la creciente fuerza de nuestra solidaridad, intentaba mantenerse firme, pero la fragilidad estaba en sus ojos. Su imagen de invencibilidad se desvanecía, deslizándose hacia una realidad que ya no podía controlar.
Cada uno de sus intentos de remediar la situación se convertía en un murmullo, lo que evidenciaba su estructura interna en colapso. Puedes intentar esconderte tras falsas promesas, pero ya no puedes silenciar la verdad. El tiempo de los secretos se acabó. Por cada daño que nos has causado, nos dedicamos a reconstruir la verdad y la justicia, declaré con fervor. Cada silencio roto, cada palabra lanzada. Lucía, acosada por la atmósfera de aquella revolución, se desvió a la defensiva. Estás siendo manipulada, Ana. Esto es solo una ilusión. No serás más que una sombra. Pero la destrucción que creía haber construido estaba a punto de desmoronarse. ¿Una sombra? No soy ninguna sombra, Lucía. Soy la luz que se alza frente a tu combustible de tinieblas. Así que, obsérvame. Tu dominio ya no será aceptado. El clamor en la sala ahora se convertía en un rugido feroz, y sentí que nada podría quebrantar nuestra unidad. Las cámaras que grababan la escena capturaban cada expresión, cada movimiento. Más que simples noticias, se estaba construyendo un registro eterno. En el clímax de aquel evento, sabía que cada palabra y cada relato se convertirían en parte de un testimonio que desafiaba las sombras. Una nueva era amanecía, y yo era la voz que la lideraba. El aplauso era como la respiración de la ciudad. Éramos valientes, habíamos insuflado un nuevo aire a la valentía que había permanecido acurrucada en las fragilidades durante demasiado tiempo. Estamos renaciendo, Lucía. No nos dejará ofuscar con sus mentiras. Seremos una nueva narrativa y una fuerza imparable. Ante la multitud, Lucía se convertía en una marioneta en sus propios hilos. La mesa se había invertido y la tormenta de la verdad ahora era nuestra aliada. Con cada palabra, más pesaba su carga. Levanté mi cabeza a un nivel nunca antes experimentado. No era solo una nueva lucha, era el comienzo de una revolución, y yo sería la abanderada de la justicia, no solo para mí, sino para todos nosotros. La energía en el aire era eléctrica, y la sensación de victoria me rodeaba como un poderoso manto. Apenas podía creer que había logrado reunir todas esas voces, cada una cargando sus propios fardos de dolor y sufrimiento. La transformación que estaba ocurriendo ante mis ojos era un renacimiento que había anhelado durante tanto tiempo. Éramos más que un grupo de personas. Éramos un ejército, una fuerza imparable, y yo me había convertido en su comandante. Pero, a medida que la adrenalina pulsaba, fui sacada de la euforia de ese momento. Lucía seguía en la sala, y la verdad es que sus ojos, que antes brillaban con confianza, ahora estaban opacos, reflejando solo desesperación. Creí que estaba presenciando el gradual desmantelamiento de una mujer que siempre se había sentido intocable. Lo que ella no percibía era que, al intentar mantener su fachada, estaba cavando su propia tumba. Intentó recuperar el control, pero la sala se volvía cada vez más hostil. «Esto no es una victoria, Ana», dijo ella, su voz temblando levemente. «No puedes construir algo duradero sobre las mentiras de los demás. Estás intentando empujar la vida a través de un bastón roto». Podía sentir los murmullos de descontento y apoyo a mi alrededor. La multitud no se dejaba engañar por sus intentos desesperados de invertir la narrativa. «Tienes razón en una cosa», declaré en voz alta. «La ingeniería de tu propia mentira ha sido el verdadero fundamento de tu decadencia, Lucía». Cada palabra resonaba, y yo sabía que el pegamento que la mantenía erguida se deslizaba de sus manos. ¿Y ese bastón roto? Es la historia que has intentado alimentarnos durante años, y ya no lo aceptaremos. La multitud vibraba con apoyo, y en sus miradas vi una determinación renovada. Ahora estaban, como yo, decididas a no esconderse más en las sombras. Cada una de nosotras cargaba no solo su propio fardo, sino la responsabilidad de las demás. En ese momento,
Las voces que solían ser silenciadas se unieron, formando un coro que resonaba en el espacio. Era la fuerza que nunca antes había podido ser comprendida. Miré directamente a ella y dije, la verdadera fuerza no es la manipulación de los demás, sino la capacidad de liberarse de las cadenas que nos atan a las mentiras. La reacción de la multitud fue instantánea, un eco de aprobación que la impidió continuar. Lucía estaba en su propia jaula y sus intentos de escape eran cada vez más patéticos. En ese instante, comprendí que el espectáculo apenas comenzaba. El clímax de nuestra revolución estaba cerca, pero era vital que Lucía finalmente enfrentara sus debilidades. Los testimonios que compartimos no eran solo descargos emocionales, eran armas. Necesitábamos mostrar al mundo que ella no era invulnerable. Necesitábamos asegurar que su legado de manipulaciones llegara a su fin. Con eso en mente, ideé una estrategia. ¿Y si le damos una oportunidad a Lucía para que se manifieste? Todos aquí tienen derecho a escuchar la voz de la opresión en la propia boca del opresor. Propuse, la excitación acumulándose en la sala. Sabía que esto podía ser arriesgado, pero la confianza recién adquirida me decía que Lucía no tendría forma de defenderse. Los murmullos ante mi propuesta se dispararon. La gente se miraba entre sí, cuestionando la idea, pero yo sabía que era el camino correcto. Y así, con un gesto firme, miré a Lucía y dije, «Tendrás un tiempo para defenderte. Dinos, Lucía, ¿cómo te sientes ahora viendo tu castillo de naipes derrumbarse?» El silencio era palpable. Las cámaras giraron para enfocarla como un rayo de luz en una tormenta. Sabía que se sentía acorralada, y ver su expresión retorcerse en una mezcla de desesperación y vergüenza provocó una pequeña sonrisa en mi rostro. Era mi momento, y me sentía como el arquetipo de la justicia. La gente está diciendo cosas que no son ciertas, comenzó ella, su discurso desmoronándose desde el principio. Esto es una conspiración, un intento de derribarme. Estaba siendo engullida por sus propias palabras, como si cada una de ellas fuera un hilo que la aprisionaba en una red de sus propias mentiras. El público estaba atento, escuchando cada sílaba suya como un torrente de desesperación. La manipulación y el engaño no soportan el peso de la verdad, Lucía. Este no es un ataque contra ti. Es la liberación de todos nosotros que estábamos sofocándonos en tus mentiras. Puedes hablar de conspiración, pero todos aquí conocen la verdad, dije, y el murmullo de la multitud me alentaba. Siempre has tratado a las personas como instrumentos y, ahora, esa orquesta ya no tocará tus notas. Lo que no percibes es que el tiempo del silencio ha terminado. Lo que sabes será tu propia ruina. Con cada palabra que lanzaba, Lucía retrocedía, y aunque pudiera intentar recuperar el control, yo veía cómo su estructura se desmoronaba. Bloco 6. Las palabras de apoyo ecoaban, como una onda de energía renovada. Y cuando Lucía finalmente intentó defenderse de nuevo, percibí que la sala ardía con una sensación de triunfo, un placer ante la posibilidad de que nuestros planes se concretaran. Era claro que la batalla estaba ganada, y con cada nueva intervención del público, cada relato que hacía ecoar la verdad, Lucía se volvía más impotente. Yo estaba finalmente comprendiendo que no solo me defendía a mí misma, sino que estaba dejando atrás los miedos que la censura me había infligido. Me estaba liberando y, con ello, llevando a todos a mi alrededor conmigo. La experiencia estaba cambiando la narrativa, no solo de nuestra familia, sino la estructura moral de la ciudad, en su totalidad. Cuando la reunión se acercaba a su fin, la resistencia de Lucía empezaba a parecer una broma. Las formas engañosas de sus palabras, que antes susurraban hábilmente para desviar las discusiones, ahora no parecían más que ecos vacíos, sin peso. Lo que una vez fue un trono de poder se estaba convirtiendo en un banco de desesperación.
No estábamos concluyendo solo una batalla, éramos los portadores de una revolución. El calor de las intervenciones del público dio paso al deleite de palabras como «Somos más fuertes juntos» y «Se acabó tu tiempo, Lucía». Con cada nueva declaración, Lucía se afirmaba en la realidad de su caída. El público se revelaba cada día más como un agridulce coro de resiliencia. La miré una última vez, no con rabia, sino con un profundo sentimiento de compasión. Podrías haber sido la heroína, Lucía. Podrías haber sido una fuerza para algo mayor. Pero elegiste la soledad de la mentira. Ahora, aquí estamos nosotros, y ya no tienes poder sobre nuestras vidas. Los aplausos atronadores llenaron la sala. La atmósfera cambiaba, como un sol naciente rompiendo las nubes oscuras de la opresión que nos había gobernado. Me sentía viva, y esa fuerza palpitaba a nuestro alrededor como nunca antes. En aquella sala, la revolución no solo estaba ocurriendo, éramos su credo. ¿Y Lucía? Ella se convertiría solo en un recuerdo de lo que significa vivir en las sombras de la indignidad, y así, yo sabía que el mundo no sería el mismo. Lo que antes palpitaba de dolor ahora resonaba en una melodía de libertad. Estaba a punto de asumir mi papel en una nueva narrativa, la de una verdad desafiando las mentiras inmortales. Y, mientras el eco de las voces que un día fueron silenciadas ahora triunfaba, yo levantaba la cabeza y me preparaba para el futuro. Una nueva era nuestra, y yo, su abanderada. El impacto de la reunión aún resonaba en mi mente como un trueno lejano. A cada paso que daba, aún sentía la electricidad de la victoria mientras atravesaba las calles de la ciudad. El aura a mi alrededor estaba en transformación. La gente sonriendo y conversando con un brillo en los ojos, como si todos estuvieran revitalizados por la misma energía vibrante que yo había experimentado en la sala. El peso que había cargado durante tanto tiempo empezaba a disiparse, y la libertad parecía danzar entre los copos de luz filtrados por el sol. Pero, detrás de la comodidad de esta nueva realidad, especialmente después de la derrota pública de Lucía, había una sombra que aún me seguía. La ciudad que ahora resonaba con las voces de la verdad también era un lugar donde las armas de la manipulación y la mentira estaban listas para atacar. La derrota de Lucía podía ser un alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino por delante. Con un nuevo compromiso en mi mente, reuní a mi grupo de aliados. En cuanto entré en la cafetería donde nos encontrábamos, vi muchas expresiones determinadas, en las que yo veía los fragmentos de las luchas de todos. Allí estaba la promesa de un futuro justo, pero también la responsabilidad de moldearlo. No éramos solo protagonistas de nuestras narrativas, éramos coleccionistas de historias y experiencias. Necesitamos actuar inmediatamente, declaré, tomando el centro de la mesa. La batalla puede haber sido ganada, pero la guerra contra las mentiras aún está en curso. Miradas firmes se volvieron hacia mí, la determinación en los rostros haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Todos estaban alineados detrás de la idea de crear un movimiento que no fuera solo para exponer, sino para educar, apoyar y resaltar nuestra misión. De aquellos que habían despertado y percibido que tenían una elección, Marlon, siempre el más vocal, se adelantó. ¿Qué tienes en mente, Ana? Tenemos las voces, el apoyo de la ciudad. Necesitamos trazar un plan para que esto no se olvide, para que no haya un retroceso. Sus palabras llamaban a la acción, una voluntad ardiente que reverberaba en las mentes de todos. Propuse la creación de una plataforma, no solo un espacio para compartir historias, sino una red de apoyo para aquellos que habían sufrido en silencio, un lugar donde las voces pudieran florecer y ser escuchadas. Necesitamos un plan de comunicación que informe a todos sobre las manipulaciones que solíamos sufrir.
No dejaremos que la verdad se apague después de un día, sino que se transforme en una luz guía. Los rostros a mi alrededor se iluminaron. Un fervor comenzó a crecer conforme discutíamos estrategias. La idea era crear una serie de eventos educativos, una campaña de concienciación con historias reales siendo compartidas, videos testimoniales y entrevistas en vivo. Nuestro objetivo sería transformar el dolor colectivo en poder. Así, lo que Lucía intentó apagar se convertiría en fuego. El deseo de transformación, el deseo de justicia, ahora estaba mezclado con cada plan que discutíamos. Escena. Un café, noche Ana, una amiga de toda la vida, se levanta y dice: debemos recorrer la ciudad, ir a cada barrio, a cada grupo que se siente marginado. Haremos un recorrido, y cada uno de nosotros se encargará de un lugar. Si saben que no están solos, sentirán la fuerza de todo esto. No pude evitar sonreír. Su visión resonaba como un himno de esperanza que revitalizaba no solo a nosotras, sino a todos los demás. La idea se instaló en nuestros corazones como una chispa a punto de encenderse. Debatimos los detalles durante horas. La logística, la recopilación de historias, la estructura de los temas. Cada una de nosotras tenía un papel que desempeñar. Eran pequeñas misiones que juntas llevarían a un gran movimiento. Este es el nuevo comienzo, declaré, la pasión hirviendo en mis venas. Esto va más allá de lo que Lucía hizo con nuestras vidas. Esta es la esperanza que les daremos a los demás. Mientras planeábamos nuestra estrategia, me di cuenta de que no solo era una líder en una lucha, me estaba convirtiendo en algo aún más poderoso, un símbolo de resistencia, no solo en nuestro pequeño grupo, sino en todas partes. Y cuanto más pensaba en ello, más emocionada me sentía, llena de la convicción de que teníamos una oportunidad de cambiar la estructura que nos unía y proteger a los que estaban marginados. Al final de esa noche, mientras las luces del café comenzaban a apagarse, un sentimiento de determinación cautelosa inundaba el aire. La idea se instaló en nuestros corazones como una chispa a punto de encenderse. Debatimos los detalles durante horas. La logística, la recopilación de historias, la estructura de los temas. Cada una de nosotras tenía un papel que desempeñar. Eran pequeñas misiones que, juntas, llevarían a un gran movimiento. Este es el nuevo comienzo, declaré, la pasión hirviendo en mis venas. Esto va más allá de lo que Lucía hizo con nuestras vidas. Esta es la esperanza que les daremos a los demás. Mientras planeábamos nuestra estrategia, me di cuenta de que no solo era una líder en una lucha, me estaba convirtiendo en algo aún más poderoso, un símbolo de resistencia, no solo en nuestro pequeño grupo, sino en todas partes. Y cuanto más pensaba en ello, más emocionada me sentía, llena de la convicción de que teníamos una oportunidad de cambiar la estructura que nos unía y proteger a los que estaban marginados. Al final de esa noche, mientras las luces del café comenzaban a apagarse, un sentimiento de determinación cautelosa inundaba el aire.